con los contenidos que nos aportan desde biobiochile.cl, particularmente su unidad de investigación. Se han cumplido ya prácticamente 5 años, un poquito más quizás, de un fatal accidente que pudo haber sido prevenido. Quizás accidente no es la mejor palabra, porque un accidente es algo que no se puede evitar. Jonathan Flores nos acompaña para abordar lo que ocurrió hace algunos años con el avión Hércules C-130. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias una vez más por la invitación. Feliz de estar acá y bueno, venir a contarles de este tema que como dices tú, devela que no fue necesariamente un accidente, sino que estos testimonios dan cuenta de que hubo negligencias detrás que permitieron que este fatal accidente ocurriera. Sí, recordemos que me atrevería a decir, es la segunda tragedia que tienen nuestras Fuerzas Armadas. La primera, sin duda, fue la tragedia de Antuco por parte de las Fuerzas Armadas, de los militares directamente. En este caso, estamos hablando de la Fuerza Aérea. Para que nos cuentes y nos remontes también a este hecho que yo sé que todavía hay personas que lo tienen en la memoria, y esta búsqueda precisamente de los tripulantes de este avión. Sí, efectivamente, esto fue en diciembre de 2019. Fue este viaje que hizo un Hércules C-130, unos aviones característicos de la Fuerza Aérea, que voló desde Punta Arenas a la Antártica. Y ahí, en medio del mar de Drake, antes de llegar a la Antártica, se perdió contacto en ese momento con el avión y naturalmente luego descubrieron que finalmente el avión había caído. Sí, y eso es lo que todavía es materia de investigación, si cayó derechamente o explotó en el aire, porque este reportaje está muy interesante porque recoge los testimonios que se han ido dando también en la investigación, ¿no? De personas que tuvieron contacto con personal técnico que iba viajando justamente en este vuelo, que hizo las revisiones. En algún momento nosotros lo comentamos acá, son nombres bien técnicos, son partes de aviones finalmente que no estaban funcionando. Una de ellas era la que mide la cantidad de combustible de los motores del avión, y otra es uno que logra enfriar el aire que ingresa a el motor, ¿verdad? No voy a caer en los nombres técnicos porque es complejo para mí, pero son esas dos cosas, ¿cierto?, las que en dos momentos distintos se logró determinar que no estaban funcionando bien en el mismo avión. Los dos problemas fueron informados y los dos problemas fueron pasados por alto por quien corresponda. Eso es lo que denuncian los querellantes. Claro, se recogen los testimonios y estos testimonios empiezan a dar cuenta de cómo funcionaba todo el entorno de los servicios de mantención, de todos los mecánicos que trabajan detrás del funcionamiento de estos aviones, y ahí se terminaron dando cuenta que efectivamente de partida la mecánica del funcionamiento de la operación del trabajo estaba incompleta, considerando que naturalmente los mecánicos tienen distintas áreas, distintas especialidades. Algunos están más cerca de entenderse con los problemas en el motor y el combustible y el estanque, como tú bien mencionabas, y otros pueden estar mirando los instrumentos de navegación. Pero pasaba que en realidad muchos de ellos los mandaban en comisión de servicio y mandaban a uno de una sola área. Entonces ellos volaban, iban en esta expedición, en estos viajes, y sencillamente tenían que rezar, por decirlo de alguna manera, de que no fallara algo que no correspondía a su área técnica, porque algunos ahí confesaban que alguna vez se les arrojó un problema en un área que no era de su especialidad y que quedaban helados porque no sabían cómo resolverlo, y ahí tenían que recurrir básicamente a la buena onda y el compañerismo entre los colegas mecánicos. Que supiera más. Agarrar el teléfono y decirle: mira, tengo un problema con esto, tú eres el especialista de esta área del avión, dime a distancia cómo lo hago. Y sin tener ni una expertise ni el conocimiento, porque no les correspondía, no era su especialidad, se metían en áreas de otros aspectos que no eran de su incumbencia totalmente. O sea, esto es gravísimo. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, los que están encargados de defendernos finalmente frente a la invasión extranjera. Y que no existan a lo mejor especialistas en cada área es gravísimo. Y esto también va conectado con cosas también tan simples, tal vez de
de nuestra forma de vivir en Chile. Recordemos lo que pasó el 1 de septiembre, una micro que andaba también sin los papeles, con problemas mecánicos y de todas maneras andaba trayendo personas. No sabemos ahí si se informó o no, pero hay alguien que tomó la decisión de sacar una micro con dificultades y que podía generar una tragedia. En este caso es el símil de un avión, de una institución que es, se supone, profesional del Estado y que es una Fuerza Armada. No nos olvidemos del antecedente previo. Bueno, a todo esto veníamos de la tragedia del Casa 212 también en la isla Juan Fernández, donde fallecieron obviamente personas civiles, entre ellos obviamente Felipe Camiroaga. Luego viene esto, pero no nos olvidemos que esto fue en diciembre del 2019. En agosto del mismo año, Estados Unidos mandó a bajar todos los C-130 porque tenían una falla. Y eran varios, Estados Unidos tiene varios. Y ese antecedente no se tomó tampoco por parte... Y fueron, incluso me parece que hasta diciembre todavía no tenían los aviones volando los norteamericanos, porque allá son bien estrictos. Sí. Ya venía un antecedente, un problema de la línea de los C-130. Precisamente nosotros se los compramos a Estados Unidos, esas las unidades que tenemos nosotros acá en Chile. Y me parece muy interesante el símil que tú intentas hacer con un vehículo de transporte terrestre, con el avión. Porque precisamente, o sea, claramente ignorar señales mecánicas en cualquier tipo de vehículo es grave, pero ciertamente si uno lo hace en un vehículo terrestre, lo peor que puede hacer es que has tirado y no puedes seguir conduciendo. Pero naturalmente cuando eso pasa en el aire, las consecuencias son mucho más graves. Entonces, haber ignorado estas dos señales en torno al combustible y al estado del estanque era gravísimo, porque no se podía decidir volar hasta que el avión aguantara. Siento que, y vuelvo a la gravedad del tema, hay más restricciones o cuidados, si se quiere, en el transporte civil con los aviones de transporte, que obviamente nos han generado en algún momento alguna molestia porque falló alguna cosita y hay protocolo. Pero separa todo. Y eso es importante lo que menciona Lucho, porque acá es la FACH, la Fuerza Aérea de Chile, la que en 2011 tiene la tragedia del Casa 212, la tragedia de Juan Fernández. Luego, el 2019, tiene esta tragedia con 38 personas fallecidas, pertenecientes además a la institución. Sí. Cualquier línea aérea que tuviera 2 accidentes en 8 años de diferencia de estas características, yo creo que al día de hoy no sigue operando. Probablemente. O tendría una cantidad de multas, investigaciones, suspensión, y es el mundo privado. ¿Cómo se explica uno entonces que estos 2 accidentes con resultado de muerte todavía no tengan a personas responsables, todavía hayan investigaciones en curso que no logren determinar quiénes fueron las personas que cometieron las negligencias que hoy día tienen a 38 víctimas por un lado y no recuerdo bien cuántas por el otro en el caso de la tragedia de Juan Fernández, pero ahí hay otras muertes más? ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cuál es la responsabilidad política que le cabe, por ejemplo, al exministro de Defensa, Alberto Espina, de la época? Bueno, en la investigación actual para nada se ha visto el tema de las responsabilidades políticas, aunque ciertamente es algo que se puede discutir y que deberíamos abordar. Respecto de la investigación ya en torno a las responsabilidades, sí, la justicia nunca es tan rápida como uno quisiera, naturalmente, pero al menos tenemos una investigación en curso, que es lo que estamos revelando en base a ese expediente. Naturalmente uno podría esperar que estas investigaciones lleguen a conclusiones. Hay formalizados altos mandos y oficiales que son responsables por la toma de estas decisiones, y en parte esa es la dinámica de lo que abordan y cuentan los propios mecánicos, que ellos, por mucho que muchas veces alertaban sobre estos problemas mecánicos, eran ignorados por superiores, por altos mandos que decidían volar igual. Perdón, pero hay uno de los equipos que faltaba, que estaba malo, y piden un repuesto, y la respuesta es: no hay. Necesito este repuesto para poder cambiarlo y volar porque está malo ahora. Y la respuesta es: no hay. Y él le responde, y está aquí en el reportaje: ah, ok, entonces no hay nomás. Porque hasta ahí llega, o sea, no hay y no hay nomás. Y arréglatelas como puedas para volar. Me parece interesante porque estamos hablando de una Fuerza Armada que tiene jerarquía. Y esas jerarquías tienen responsabilidades, finalmente. Y ahí eso ni siquiera se aplica. O sea, se aplica para cosas buenas nomás, pero para las cosas malas nos hacen responsables el orden jerárquico. Claro, ahora el proceso judicial naturalmente debería determinar esa responsabilidad. Pero la justicia, pero con el procedimiento al interior de la facha ha demorado mucho también. Sí, no, y ahí nosotros lo contamos ahí al cierre del reportaje también,
que por el contrario no han querido mucho asumir sus responsabilidades, por ende no han facilitado tampoco el proceso judicial que está en curso, según denuncian los abogados querellantes. Ellos denuncian incluso una posible obstrucción a la investigación. Es serio, y además mencionan que, y esto es muy lamentable porque y es muy difícil de comprobar quizás, pero lo dejan ahí sobre la mesa y yo creo que también ha surgido en todos estos años desde que pasó la tragedia. ¿Qué hubiese pasado si en este vuelo hubiese habido un alto mando? ¿Hubiese volado este avión? Si es que hubiese habido una persona de un alto orden jerárquico, o una porque autoridad. Lo que dicen los abogados querellantes es este vuelo salió igual porque iban solo personal técnico de bajo rango de la FACH. Y eso es súper grave, es una acusación o una sensación que pueden tener las familias de las víctimas que es brutal. Pongamos el ejemplo sucedido del presidente de la República con todas estas fallas. ¿Hubiese salido el avión? Yo no tengo la respuesta naturalmente, pero lo ponemos sobre la mesa. Claro, podríamos estimar que probablemente no, que se habrían tomado más urgencias por eso. Es lamentable que la forma que se tomaron las decisiones. Ahora, perdón, ¿quién fiscaliza estos vuelos? No, porque ellos son la autoridad básicamente competente. Ya, por eso lo podemos ahondar porque no es la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. No, ellos son los comerciales, ¿no? No, pues eso, claro, es la división, la DGAC es la división que analiza y que fiscaliza el actuar de civiles. De civiles, de los vuelos comerciales con los que uno anda habitualmente. Pero claro, acá no hay un control y eso es lo que se nota y se denota porque no hay un nivel de seguridad como en el de los vuelos comerciales. Tú mismo hacías la comparación. Y si esto hubiera pasado en un vuelo comercial de Concepción a Santiago, de seguro que ese vuelo simplemente se cancela o se trae otro avión, pero con esa clase de problemas jamás se hubiera decidido volar. ¿Qué queda ahora? Yo sé que en el reportaje usted lea todos los detalles, todas las conversaciones también de los testigos, que me imagino están siendo muy protegidos también por la información que manejan. ¿Qué queda ahora en este proceso? Ahora, por ejemplo, esta misma semana hubo algunas novedades. Uno de los oficiales formalizados que se encontraba con arraigo nacional a propósito del proceso en curso, se le levantó este arraigo para que pudiera ir en una comisión al extranjero, enviado por la FACH a 4 o 5 países que tenía que ir a hacer en sus funciones y se le permitió salir del país. Eso es una novedad que ocurrió esta semana, pero ciertamente queda a esperar que sigan recogiéndose estos testimonios, teniendo los juicios respectivos y que ahí naturalmente la justicia determine las responsabilidades específicas. ¿Y se le permitió salir del país? Sí. Ya, siendo formalizado, ya, es que es súper complicado ese punto. Yo sé que nos tenemos que ir a una pausa, pero es que tuvimos una audiencia telemática para un alcalde acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto. Y se fugó. Está prófugo todavía. No, dijo que se va a entregar a la justicia, pero todavía no aparece. El alcalde Renaico. Tenemos a imputados, ¿cierto?, y formalizados por esta situación que terminó con la vida de 38 personas, donde se está tratando de dar con las responsabilidades de quien tomó la decisión finalmente, que hizo que terminara en esto, ¿no?, en esta tragedia de la que estamos hablando, y se le permite salir del país. Son decisiones que de repente uno no entiende. Te pongo otro ejemplo. Por parte de la justicia. No, y no de la justicia, sino que también de los estamentos. El Cereceda, mayor Cereceda o teniente Cereceda, no recuerdo, que fue el único responsable que la justicia estableció de la tragedia de Antuco, que fue sancionado, fue condenado, fue recontratado por los militares para dar una charla. Para unos seminarios, mayor Cereceda. Y lo que generó obviamente la indignación de los familiares y de los sobrevivientes de la tragedia de Antuco. Entonces es como, ¿qué pasa si el mundo al revés? Sí, ahora, por ejemplo, si nos enteráramos ahora en los próximos días que este alto mando que se le permitió salir no volviera, naturalmente estarían las víctimas en una situación de indignación similar. Esperemos que no sea el caso, Jonathan. Vamos a estar atentos al trabajo de la Unidad de Investigación de biobiochile.cl como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Son las 12:03, nos vamos a separar cortito. En la última pausa comercial de esta semana ya, mire que yo estaba pensando delante que era martes. No, pues no nos mate la ilusión. ¿A dónde la vi? No, día viernes con todo. Vamos. Ya, vamos.